Objeto. SCP-470. Clasificación. Euclid. Procedimientos especiales de contención. Ningún objeto o personal debe entrar o salir de SCP-470 o del área de contención exterior sin aprobación del comando del sitio. Cualquiera que entre a SCP-470 debe ser examinado tanto antes como después del contacto. Cualquiera que sea sorprendido saliendo de SCP-470 debe ser contenido y examinado. Presencia de resistencia de cualquier elemento o personal a este proceso puede ser superada por cualquier medio que sea considerado necesario por el comando del sitio. Todo personal que entre a SCP-470 deben ser equipados por un sistema de rastreo GPS de largo alcance. Los miembros de personal que ingresen a SCP-470 deben permanecer en grupos de no menos de 20 en todo momento. Si el personal se separa por cualquier razón, datos borrados, o cualquier combinación de ambos, los restantes deberán salir inmediatamente de SCP-470. Todo personal o equipamiento extraviado dentro de SCP-470 debe ser declarado perdido 48 horas después de perder el contacto con el GPS. El personal o el equipo localizado después de la desaparición del contacto con el GPS deberá recuperarse en lo posible. En caso de que la baliza de GPS indique datos borrados. Última imagen que, datos borrados. Descripción. SCP-470 parece ser un gran edificio de oficinas abandonado en SCP-470 no posee un dueño registrado desde cuando fue abandonado con el colapso de la corporación. El edificio tiene 7 pisos, incluidos los pisos subterráneos, y en un estado general de deterioro consistente con su período de abandono. SCP-470 parece ser, o alojar, una anomalía dimensional, causando que sus habitaciones interiores varíen y se vuelvan otras ubicaciones que han sido abandonadas por períodos extensos de tiempo. La capacidad para que una localización pueda aparecer dentro de SCP-470 parece manifestarse después de 20 y 30 años de poca o nula observación, interacción u ocupamiento humano. Esta anomalía parece estar limitada a las habitaciones de SCP-470, con los pasillos restantes principalmente estables. Las habitaciones de SCP-470 parecen existir tanto en su lugar físico original y dentro del edificio simultáneamente. Todas las habitaciones parecen ser locaciones internas, tales como almacenes, oficinas abandonadas y áreas de fábricas, sin lugares externos como lotes abandonados o patios de almacenamiento, jamás registrados manifestándose dentro de SCP-470. Las habitaciones manifestadas parecen estar cortadas desde sus ubicaciones originales, con todas las puertas además de la puerta de entrada dando a paredes de ladrillo blanco del mismo material del que está construido SCP-470. Estas ubicaciones parecen ser inestables, y parpadearán, dejando de existir dentro de SCP-470 en momentos aleatorios, y permanecerán no manifestadas por períodos de tiempo aleatorios antes de reaparecer en SCP-470 otra vez. Todo lo que esté dentro de una habitación cuando se desmaterialice será transportado al lugar de su ubicación física original. Este proceso también funciona a la inversa, ya que todos los objetos dentro de la habitación estarán presentes cuando ésta se manifieste dentro de SCP-470. La tasa de parpadeo parece variar entre varios años, o 6 segundos. Anexo. Parece ser posible quitar una habitación de la cola de rotación incrementando el nivel de observación y actividad dentro de su ubicación física original. Mientras más tiempo un área se deje fuera de observación o actividad, más fuerte será su conexión con SCP-470. Inicialmente, las habitaciones solo pueden translocalizarse cuando no haya humanos presentes, u observando activamente el área. Después de períodos más largos de abandono, las habitaciones son capaces de cambiar con un máximo de 14 personas en el interior. El peligro de SCP-470 viene del hecho de que algunas de las habitaciones no parecen originarse en nuestra realidad, dimensión, o espacio-tiempo. Algunos están construidos de elementos no terrestres, o poseen artefactos en paralelo con ninguna tecnología o construcción conocida. Por ejemplo, datos borrados es al menos en un 80% orgánico, con las porciones no orgánicas mostrando señales de infestación. Además, se han producido 4 escapes registrados por seres transportados por habitaciones desplazadas dentro de SCP-470.
Notablemente, el sujeto R sigue en libertad dentro de SCP-470, y se cree que es responsable de algunas de las muertes registradas en el interior de SCP-470. Su conteo de muertes actualmente es de 8 miembros de personal y 45 civiles como última estimación, con varios cientos más listados como perdidos. Muchas de las muertes y desapariciones civiles son atribuidas a jóvenes explorando áreas abandonadas cuando se translocalizaban dentro de SCP-470, llegando a estar atrapados dentro, desplazados a una habitación distinta, datos borrados, u otros peligros que podrían estar dentro de las habitaciones manifestadas. Anexo 2. Al 25 de noviembre de 2016, se han observado un total de 38 instancias de habitaciones ubicadas dentro de instalaciones de la Fundación SCP fuera de servicio dentro de la rotación de SCP-470. Las más notables de estas son varias habitaciones de los niveles superiores del sótano de SCP-1730 luego del cese inicial de los intentos de exploración por parte del personal de la Fundación. Actualmente se están realizando intentos de eliminar estas habitaciones de la rotación mediante la observación de las instalaciones.